¿Nacemos con nuestra personalidad? ¿Somos realmente únicos? ¿Qué nos hace tan especiales? ¿Existe el libre albedrío? ¿Quién soy? ¿Qué soy? Para poder respondernos a todas estas preguntas, primero es necesario respondernos a una sola. ¿Cómo funciona nuestro cerebro? Nuestros sentidos absorben información de todo lo que está a nuestro alrededor, incluso aunque no nos demos cuenta. Lo que vemos, lo que escuchamos, lo que saboreamos, tocamos y olemos, sea consciente o inconscientemente, queda registrada en nuestra memoria. A este proceso se le llama aprendizaje, y es la cualidad más grande que poseemos los seres humanos. Pero, ¿y qué pasa con toda esta información que es almacenada en nuestro cerebro? Bien, pues toda esta información permanece en nuestro inconsciente, esperando ser tomada cuando la necesitemos. Es decir, se convierte en lo que llamaremos experiencia, y es justamente esta experiencia la que nos moldeará. ¿Cómo así? Cada vez que vivimos una nueva experiencia, nuestra mente revisará sus archivos, las experiencias que ya vivimos, y según esa experiencia tendremos una reacción hacia esta nueva experiencia. Planteemos un ejemplo. Dos chicas entran a una habitación y frente a ellas hay una araña muy grande. Una de las jóvenes se asusta de tal medida que ni siquiera quiere ingresar a la habitación, mientras que la otra joven ni siquiera se percató de que la araña se encontraba ahí. ¿Cómo sucede esto? Lo más probable es que la primera chica haya tenido mala experiencia con arañas en algún momento de su vida. A veces incluso no es necesario hacer contacto uno mismo para tener malas experiencias. La fobia pudo ser transmitida por familiares, amigos o incluso por ver algo en la televisión. Sea como sea que haya sido transmitida esta mala experiencia, queda almacenada en nuestra memoria. Y cuando la joven ingresó a la habitación, su cerebro percibió automáticamente la presencia de dicha araña. Entonces el cerebro mandó ese recuerdo del inconsciente al consciente, trayendo consigo las sensaciones que ya había sentido en la experiencia anterior. Por esta misma razón, la segunda joven ni siquiera se percató que ahí estaba la araña. Es decir, aunque su cerebro se haya percatado de que la araña estaba ahí, no fue necesario pasar esa información del inconsciente al consciente, porque la existencia de esa araña no era relevante para la segunda joven. ¿Por qué nuestra mente es selectiva? Nuestro cerebro tiene otra gran cualidad y es la que busca siempre acercarnos a todo aquello que de alguna forma nos causa algún tipo de placer. Y por el contrario, esa misma cualidad que busca alejarnos a todo aquello que de alguna forma nos daña. En ambos casos, esto puede ser independiente para cada persona. Entonces, ¿qué pasaría si te dijeran que todo lo que has vivido desde que naciste, incluso desde antes, aún estando en el vientre de tu madre, te ha dado forma? Sí, eres único e inigualable. Ves el mundo como nadie más lo ve. Tienes cualidades y capacidades por encima o por debajo de otras personas. Hablas, sientes, piensas, escuchas, vives como ninguna otra persona en el mundo. Porque nadie ha vivido lo mismo que tú has vivido desde el comienzo. Y todo esto se debe a un fenómeno llamado condicionamiento, que no es otra cosa que el aprendizaje convertido en experiencia, que a su vez crean tus propios patrones de comportamiento. El condicionamiento. ¿Qué es? En pocas palabras, el condicionamiento es la combinación de estímulos que puede modificar, aumentar o disminuir una conducta o comportamiento. En la psicología existen tres tipos de condicionamientos: el condicionamiento clásico, el operante y el vicario. El condicionamiento clásico es el condicionamiento por el cual nuestro cerebro relaciona dos estímulos con una misma respuesta. Un claro ejemplo de esto es escuchar una canción después de mucho tiempo y sentir cómo vuelven todas esas sensaciones a nosotros. Condicionamiento operante es el condicionamiento motivado por premios o castigos. Este tipo de condicionamiento es el que predomina más en nuestra vida cotidiana. Pongamos un ejemplo de la vida real. ¿Por qué una persona llega a ser tímida? Seguramente no nació siendo tímida. Aprendió a tenerle miedo a las interacciones con las demás personas. Imaginemos a un niño. Llega por primera vez a la escuela y cuando decide hablarle a los demás niños, estos por cualquier razón lo ignoran. El primer niño entonces aprenderá que no le gusta este tipo de rechazo.
y su mente inconsciente, por evitar que vuelva a sufrir esta mala experiencia, le impide en un futuro volver a acercarse a la gente. Claro que para que esto suceda, tiene que haber una serie de repeticiones. Por otro lado, si el niño hubiese sido recibido con amabilidad, lo habría hecho sentir bien, y su mente aprenderá a que relacionarse con las demás personas es agradable. Si se tiene varias repeticiones de esta experiencia, lo más probable es que el niño se convierta en alguien extrovertido y sociable. Condicionamiento o aprendizaje vicario. Es cuando se aprende de un modelo, se sigue los pasos de alguien más. Por ejemplo, cuando de niños imitamos el comportamiento, gestos e incluso la forma de hablar de nuestros padres o de alguien a quien admiramos. Ahora que sabes cómo funciona nuestro cerebro y entiendes que nada puede existir de la nada, ni siquiera nuestros pensamientos, te invito a que tú mismo te respondas a las preguntas que nos planteamos en un comienzo.